Entonces, con el permiso de ustedes, inicio la grabación. Nuevamente, pues les extiendo mi saludo, saludando a las fichas número 901, 902, 903, 904 y 905. Muy buenas noches, bienvenidos a esta segunda sesión de la evidencia que estamos trabajando. Entonces, teniendo en cuenta que en esta sesión lo que vamos ya es a puntualizar cuál es la actividad de la segunda parte, ya que en la primera sesión hablábamos que íbamos a recolectar la información, ¿verdad? Íbamos a recolectar la información a la cual pues le íbamos a sacar o íbamos a realizar los algoritmos. Mientras tanto yo voy aquí admitiendo los que van entrando. Entonces, recuerde que estamos en la guía 2, en la competencia 240-20-15-528, en la actividad de aprendizaje 4, en la evidencia 1. ¿Sí? ¿Qué nos invita o a qué nos dirige esta evidencia? De acuerdo pues el cronograma pues nos dice que debemos realizar, ¿cierto? O debemos tratar el tema de condicionales cualitativos y cuantitativos en las dos sesiones. Tenemos que hablar de algoritmos para el cálculo de áreas y volúmenes. Entonces, cuando nos hablan de cálculos de áreas y volúmenes, pues entonces nos lleva a pensar de que nos están hablando de figuras geométricas, ¿verdad? Estamos hablando de matemáticas. Por ende, pues obviamente para no desviarnos, ya que pues como desde la primera clase, desde la primera sesión les indicaba que pues aunque estamos tratando temas de matemáticas, pues nuestra formación es direccionada a la programación, ¿cierto? Entonces, al desarrollo de software. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a recordar un poco de la clase pasada, de que hablamos, socializamos nuestra evidencia. Recuerde que decía que la evidencia nos dice que realice un algoritmo donde muestre la solución al problema. ¿Sí? La elaboración de esta evidencia consiste en proponer un algoritmo que permita calcular el área de perímetros de figuras planas y el volumen de sólidos regulares, valiéndose de herramientas computacionales. Nos recomiendan en esta evidencia pues consultar las figuras geométricas y las fórmulas que definen tanto el área como el volumen según sea el caso, ¿cierto? También dice que pues, podíamos guiarnos por el video que está dentro de la guía en la sesión de la evidencia, pues nos comparte un video donde podemos guiarnos para aquellas figuras. Y con la información A y B, teniendo en cuenta estas consultas, debíamos recopilar esta información tanto de las figuras, de los tipos, como de las fórmulas. Al final, pues las fórmulas son las que nos van a ayudar o nos van a dar las pautas para realizar los algoritmos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo les fue con ese tema de la recolección de información, muchachos? ¿Alguno de pronto avanzó en esa recolección? ¿Todavía están quedaditos? ¿Alguien empezó? ¿O ninguno ha realizado ningún avance sobre la recolección de las fórmulas de las figuras geométricas?
Profe, yo la verdad, pues, buenas noches. La verdad, pues me fue muy bien. Pues realmente, pues solamente era como, pues, investigar como cada una de las fórmulas y pues como la realización más o menos. Yo me guié pues por el video de YouTube y pues ya lo hice en un archivo Excel. Ok, perfecto. Sí, básicamente en esta primera parte debíamos era recolectar la información, investigar, consultar sobre las figuras geométricas, ya sean figuras planas o figuras sólidas, y de acuerdo a ellas, pues saber la fórmula para sacar el área en unas y la fórmula para calcular el volumen en otras, ¿verdad? Entonces, esa primera parte es muy importante porque es ahí donde nosotros vamos a tener el requerimiento, donde vamos a tener los datos. Recuerden que cuando hablábamos nosotros de algoritmos es que pues debemos insertar datos para poder dar un resultado, ¿cierto? Entonces el primer paso era poder reunir la información. Dice que después de tener la información completa y organizada, diseñe un algoritmo o los algoritmos y ya viene la pregunta problema, que es como la cereza del pastel, donde pues nos dicen que si tuviéramos un sólido irregular, pues ya sabemos que es un sólido irregular, un sólido irregular, que igual para aquellos, pues les traigo un ejemplo, pero pues de eso se trata, ¿no? De la consulta. Si tuviéramos un sólido irregular, ¿qué método utilizaría para calcular el volumen? ¿Listo? Entonces ese es como el problema en sí que también que se debe desarrollar. Y pues ya dice que realice una presentación y explique la solución problema. ¿Listo? Pues obviamente es realizar también el algoritmo, pues con el paso a paso donde el resultado de la solución del problema. Entonces, teniendo en cuenta eso, tenemos la socialización, pues hablábamos que el documento debe llevar una portada, una introducción, debe tener, pues, contener la pregunta problema, la información recolectada, ya sea en pantallazos, porque obviamente pues se debe entregar en un formato PDF, de los pantallazos de la información recolectada, tanto de las figuras como de las fórmulas, ¿no? De cada figura. El algoritmo, las fórmulas pues, de cómo se calcula tanto el área o el volumen. Y pues dice que el algoritmo diseñado incluyendo el proceso y terminamos con las conclusiones. ¿Listo? Entonces, recuerde que en la clase pasada hablábamos de que era un algoritmo, ¿cierto? Esto es lo que hablábamos en la clase pasada, la importancia de los algoritmos, la aplicación, pues, los algoritmos aplicándolos en las áreas geométricas. Vuelve y hacemos un repaso de las figuras planas, una de ellas pues es el cuadrado, rectángulo, triángulo, círculo, ¿sí? Son una de las que trajimos a ejemplo, a las que debemos hacerle también pues el algoritmo. Y aquí pues les traía como ejemplo la fórmula de cada figura con un pseudocódigo, ¿sí? Como ejemplo de más o menos de cómo debe quedar lo que vamos a presentar, ¿sí? El área del triángulo, el área del círculo, y también vienen las figuras geométricas sólidas, y traíamos a ejemplo el cubo, el cilindro, el cono, la esfera y la pirámide. También pues con su respectiva fórmula de cada una de ellas y un algoritmo, un pseudocódigo de cómo podríamos nosotros realizar el algoritmo para hallar el cálculo o el resultado. La fórmula del cilindro, la fórmula del cono, la fórmula de la esfera, la fórmula del volumen de una pirámide triangular. Les indicaba pues que en la plataforma tenemos
también material de apoyo donde podemos ir a matemática a nivel avanzado y ahí donde pues podemos aclarar un poco más sobre el tema de estas figuras. Recuerden que la idea no es pues que ustedes en este caso de esta evidencia, no estoy diciendo que no sea importante, pero en este caso de esta evidencia pues la idea no es profundizar en las figuras geométricas o en cálculos o fórmulas, ¿cierto? Matemáticas, pero son importantes porque pues ese es el requerimiento o esos son los datos que vamos a utilizar para pues realizar nuestros algoritmos. Por eso se traen a ejemplo y por eso la idea es mostrarles más detalladamente cuáles son las figuras que necesitamos, las fórmulas, porque en realidad pues el objetivo principal es que podamos realizar los algoritmos, ¿verdad? La evidencia a entregar, como ya sabemos, pues es un documento con su portada, su introducción, el problema, la pregunta problema, pues vamos a colocar la pregunta problema, la información recolectada, los pantallazos de las figuras y las fórmulas y los algoritmos que vamos a realizar. Luis Carlos, dígame. Buenas noches, instructor. Una pregunta. Cuando hay en ese punto que dice el algoritmo diseñado, se refiere a que debemos pegar un pantallazo de que del algoritmo diseñado en Python o en PSI. Y la otra pregunta que tenía, si es en Python, en esta clase usted nos va a mostrar el proceso de más o menos cómo sería el diseño o la estructura de ese algoritmo. Bueno, para la primera pregunta de este punto, básicamente el algoritmo diseñado, pues son los algoritmos que vamos a realizar, porque pues no es uno, sino que van a ser varios, porque el objetivo es practicar, ¿cierto? Aquí no es la evaluación, sino es la práctica, ¿sí? Entonces, el objetivo es practicar, entonces sí, los vamos a realizar en Python, ¿listo? Ya teniendo en cuenta de que ustedes pues tienen unas basecitas, ya viendo unas clases de qué es Python, ya sabemos, no es una palabra extraña para ustedes. Y para la segunda pregunta, vamos a hacer unos dos ejemplitos de un algoritmo para que ustedes, de acuerdo a eso, ya ustedes sepan que no es difícil, sino la idea es que empecemos nosotros a practicar, ¿cierto? Como a ensayar, a manipular la herramienta. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a eso, tenemos lo que vamos a entregar, los lineamientos de entrega, pues recuerden que es un formato en PDF, recuerden la introducción, muchachos, recuerden la pregunta problema y recuerden que pues que el algoritmo, cada vez que nosotros peguemos un algoritmo como un pantallazo, ya que nosotros lo leemos y sabemos el proceso, si es lógico o no, pero es importante que nosotros le pongamos títulos, ojalá alguna reseña al pantallazo, porque la verdad me he encontrado con trabajos donde de verdad se ve como un trabajo ahí a salir del paso. Entonces, eso no lo aceptamos porque pues obviamente la idea es que siempre podamos documentar nuestros trabajos con la reseña de qué ese algoritmo de qué se trata, qué estoy haciendo, qué ese pantallazo qué es, para saber nosotros si de acuerdo a lo que están hablando en la reseña es lo que se muestra en la pantalla. ¿Listo? Bueno, eh, entonces vamos ya al grano. ¿Listo? Para no alargarnos tanto, recuerden que en esta sesión la idea es puntualizar lo que vamos a hacer. Entonces, nosotros hablábamos de figuras planas, ¿sí? De figuras a las cuales les vamos a sacar el área, ¿sí? Y entre esas, yo les traía unos ejemplos, ¿sí?
Como ya nosotros vimos esos ejemplos, ya los conocemos, ya las vimos, incluso vimos las fórmulas, entonces lo que vamos a hacer es volver esas fórmulas o esos ejemplos, ahora los vamos a volver algoritmos, ¿sí? Vamos a trabajar esos algoritmos en Python, con el lenguaje, con la sintaxis. A una sintaxis, en este momento, pues obviamente estamos trabajando la básica. Entonces, lo que vamos a realizar, muchachos, importante para realizar estas evidencias, tómenle fotos a esta presentación, más sin embargo, porque es que yo no estoy en todos los grupos de ustedes, ¿sí? No estoy en todos los grupos y pues me queda difícil decirles, se las voy a compartir a cada uno en el grupo, pero esta presentación se las voy a compartir en PDF para que ustedes tengan claridad de qué es lo que vamos a realizar, ¿listo? Entonces lo que yo le voy a colocar acá donde dice algoritmos de figuras planas, les voy a colocar realizar los siguientes algoritmos, ¿listo? Para que ustedes sepan cuáles son los algoritmos que vamos a realizar. Entonces, los algoritmos que vamos a realizar son calcular el área, calcular el área de un cuadrado, calcular el área de un rectángulo, el algoritmo para calcular el área de un triángulo y el algoritmo para calcular el área de un círculo. Como quinto punto, debemos realizar un algoritmo para calcular el área de figura seleccionada por ustedes, ¿sí? Entonces, aquí en este punto ustedes van a seleccionar otra figura diferente al cuadrado, al rectángulo, al triángulo, ¿cierto? Otra, y van a hacer un algoritmo, ya de acuerdo, pues ustedes obviamente me van a hacer la reseña de qué figura le están haciendo el algoritmo y le están calculando el área. ¿Entendido hasta ahí, muchachos, para las figuras planas? Sí, señor. Sí, señor. Listo, perfecto. Esto es muy sencillo. Ustedes recuerden que las operaciones para estos cálculos, pues no son difíciles. La idea, vuelvo y les recalco, es que nosotros practiquemos, vayamos a mirar una herramienta, ¿cierto? Y vamos perdiendo el miedo, vamos soltando. Entonces, aquí nos podemos equivocar cuantas veces querramos, pero la idea es que al final lo podamos hacer bien. Listo. Entonces, en cuanto al algoritmo de figuras planas, me recuerden que aquí llevamos ¿cuántos? 5 algoritmos. 5 algoritmos. ¿Listo? Entonces, quiere decir que en el trabajo ya tenemos que ingresar, en el documento tenemos que ingresar la información, en los pantallazos de la información recolectada, de las figuras y las fórmulas. Debemos también colocar los pantallazos de 5 algoritmos de las figuras planas, calculándoles el área, ¿sí? Entonces hasta ahí 5 algoritmos calculando el área en figuras planas. Aquí les traigo algunos ejemplos de las figuras planas, el cuadrado, rectángulo, triángulo, el paralelogramo, el trapecio, el círculo, el rombo, polígono regular y con pues esto es como un chiquito que encontré, pero pues la idea es facilitarles un poco más. Entonces, si quieren si de aquí quieren escoger la figura que para hacer el algoritmo, bien, si no, pueden consultarla por cualquier medio y pueden realizarla, ¿listo? No necesariamente tienen que ser estas que les estoy mostrando. Lo importante es que me hagan el algoritmo pues de alguna figura que ustedes seleccionen. ¿Listo? Algoritmos de figuras sólidas. Entonces también vamos a hablar de los algoritmos de figuras sólidas. Entonces vamos a realizar un algoritmo para calcular el volumen del cubo, un algoritmo para calcular el volumen de un cilindro, el algoritmo para calcular el volumen de un cono y de igual manera, Daniel, ¿tienes una pregunta? Dice, entonces, en un solo algoritmo, no. Recuerden que aquí estamos hablando, mire, algoritmo para calcular el volumen de un cubo.
Ese es un algoritmo. Tenemos el 2, algoritmo para calcular el volumen de un cilindro. Ya son 2 algoritmos, o sea, hay que hacer un algoritmo para cada cálculo. ¿Listo? Entonces recuerden que teníamos que hacer los 5 algoritmos para calcular el área de las figuras planas y aquí debemos hacer 4 algoritmos para calcular el volumen de las figuras sólidas. Vamos a hacer 3 que les traigo como requisito, que es el cubo, el cilindro y el cono. Y también vamos a escoger un adicional y le vamos a hacer el algoritmo a esa figura. ¿Preguntas, inquietudes hasta acá? No, señor. Listo, Hizo perfecto. una pregunta, ¿serían en total 9 entonces algoritmos con los 5 anteriores y estos 4? Ahí vamos, sí señor, ahí vamos. ¿Listo? Entonces, exacto, cada uno es un algoritmo diferente. José, Muy buenas noches, muy instructor. buenas noches. ¿Me podría recordar, por favor, cómo es la parte del algoritmo problema o de la pregunta problema? La pregunta problema la encontramos en la guía, más sin embargo ya se las voy a mostrar, ¿listo? No hay problema, ya se las muestro. Entonces aquí tenemos los 9 algoritmos, llevamos 9 que son de las figuras planas, 5 y de las figuras sólidas 4, ¿cierto? Pero entonces, respondiendo a la pregunta de nuestro compañero José Zampayo, aquí pues también les traigo como una figurita que encontré, una imagen, pues entonces se las traigo como para que ustedes, si quieren de acá sacar y seleccionar la adicional o también en otro medio, pues la consultan y hacen el algoritmo de otra figura adicional. ¿Listo? Y aquí tenemos, como les decía, pues aquí tenemos ya la pregunta problema que nos dice, de José para que se dé cuenta, la pregunta problema es piense en la siguiente pregunta, si tuviera un sólido irregular, ¿qué método utilizaría para calcular el volumen? ¿Sí? Entonces, digamos que ya lo van a hacer solitos, ¿sí? Ya para eso nosotros ya venimos con 9 algoritmos, ya sabemos, ya hemos practicado, pero entonces ya lo van a hacer solitos, ¿sí? Ya recuerden que les he mostrado figuras, fórmulas, bueno, todo de los otros. Entonces, la idea es que ustedes puedan ya sentarse y crear desde el requerimiento hasta la solución del algoritmo. Kevin, ¿quién me tiene la manito levantada? Profe, hola. Hola. ¿Sería uno para las figuras planas y otro, pues una pregunta para las figuras planas y otro para los sólidos irregulares o solo es una? Estamos hablando de este punto, ¿verdad, Kevin? Sí, señor, de las Solo es, preguntas. solo es uno y ustedes escogen la figura. ¿Listo? Mire, algoritmo para calcular el volumen de un sólido regular seleccionado por ustedes. ¿Listo? Steven, Intro, muy buenas noches. buenas noches. Listo, entonces la pregunta se responde, pues, como tal en un texto y juntos al algoritmo. Correcto. Entonces se hace, como yo le llamo, la reseña, ¿cierto? Que es el requerimiento. Y ahí ustedes plasman el pantallazo del algoritmo que hagan con el proceso para calcular el volumen. ¿Listo? Utilizando, por eso dicen, mire que por eso dice la pregunta, dice, ¿qué método utilizaría para calcular el volumen? Ahí no les está diciendo es que tiene que ser así, así, no. ¿Qué método? Utilizamos la lógica y de acuerdo pues a lo que ustedes lo entiendan, lo realizan con el método que ustedes entiendan y lo puedan hacer. ¿Listo? ¿Cuál figura, Istru? No, la figura la seleccionan ustedes, la que mejor quieran hacer. Por acá yo traigo como ejemplo dos figuritas de sólidos irregulares. Entonces, ¿de qué se trata la figura irregular? Pues que está compuesta, digamos que de dos figuras, ¿sí? Aquí tenemos un cubo prácticamente y aquí tenemos una pirámide, ¿verdad? Entonces vea que está compuesta con dos.
Hay métodos, recuerden que lo que tenemos que saber es el volumen de esta figura. Entonces ahí como chisme, pues es el volumen de esta más esta. ¿Listo? Entonces esto es una figura irregular, lo mismo acá. Como se pueden dar cuenta, pues es un cono, pero tenemos el cono y tenemos un radio, ¿cierto? Una media esfera, la tenemos en la parte de arriba. Entonces es calcular el volumen hacer el proceso del algoritmo para que al final pues me arroje el volumen total de la figura irregular. ¿Alguna pregunta o inquietud hasta ahí, muchachos? No, señor. ¿Es claro? Sí, Entonces, hola. hola Yo sí María, tengo una pequeña inquietud, gracias. tranquila. En el anterior punto, bueno, mentiras que en este. A este sería el número 10, hay que hacerle también un algoritmo o que hay como que me perdí. Es correcto. Recuerden que aunque estemos hablando de tema matemático, nuestro objetivo son los algoritmos, ¿sí? Nuestro objetivo. Entonces, a todo hay que hacer algoritmo. Y acá, pues, como dice, algoritmo para calcular el volumen de un sólido irregular, seleccionado por ustedes. ¿Listo? Entonces ya es seleccionar la figura que ustedes quieran. No necesariamente tienen que ser estas dos, sino pues la que usted elija. Para que y hace el algoritmo respecto a esa figura que elija. Ok, listo, gracias. Listo. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿cuántos algoritmos tenemos que hacer? 10. Es correcto. Entonces, teniendo en cuenta eso, tenemos 10 algoritmos o tenemos que realizar 10 algoritmos en nuestro trabajo. ¿Listo? Dirá, uy, pero es que eso no es muy complicado. ¿Listo? Entonces dicen por acá, hay un compañero pues que propone que esto nos puede hacer el favor de pasarnos el drive. Bueno, pues sería crear una carpetica y subirles el PDF, la presentación, para que tengan claro lo que vamos a realizar. Esta presentación es clara porque sin esta presentación pues se van a perder de que, ay, ¿qué es lo que hay que hacer? Entonces yo les voy a compartir, déjame un segundito, yo por aquí voy al drive de una vez porque es que como yo no estoy en los grupos, todos los grupos, por ahí estoy solamente creo que en la 902, estoy ahí, entonces pues a ellos son los que les comparto más rápido la información. Vamos a crear acá una que se va a llamar carpeta, ¿cómo se llama esta? Entonces voy a nombrarla para que no se me olvide que ahí es donde tengo que agregarle la información. De una vez hagámoslo porque ya después se nos acaba el tiempo y nos quedamos sin el documento. Entonces vamos a crearla aquí. Listo. Y acá entonces yo les voy a cargar les voy a cargar la presentación para que ustedes puedan realizar la actividad. Entonces, compartir, 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 para que tenga el vínculo. ¿Listo? Copiar vínculo, lector,
por favor, muchachos, descargar el archivo, no lo vayan a eliminar, ni lo vayan porque pues perjudican al compañero, ¿listo? Entonces, para que tengan cuidado con eso. Lo descargan y ya. Un segundito. Ya regálenme, listo. Es que no se los comparto de una vez porque voy a hacerles estos arreglos que le dije respecto a los títulos para que sea más claro para ustedes. ¿Listo? Daniel tiene la mano levantada. Sí, instructor, bueno, entonces en resumen, expliqué qué quiero organizaría. En resumen, serían 10 algoritmos, 5 de las figuras planas, 4 de las sólidas y 1 del problema como tal. Es correcto. Sí, Y, señor. listo, entonces, se va a hacer como en el Excel, ¿no? Pues como la investigación de cómo son los Sí, sí, vamos a, algoritmos. pues vamos a hacer un ejemplo ahí como antes de que se nos acabe el tiempito. Entonces, por eso les quise rápidamente decir qué es lo que teníamos que hacer. Mario tiene la mano levantada. Mario, Kevin Quintero y María Profe, yo creo Camargo. que al drive lo subiste mal, pues por lo menos a mí no me aparece nada, no sé si a los demás. No, está en blanco porque como les digo, o sea, esta es la carpeta que les voy a compartir para que de una vez tengan el link, ¿listo? Está en blanco porque, como les digo, voy a hacerle un arreglito acá a la presentación para que sea más clara, más que todos los títulos, ¿listo? Y ya apenas la tenga lista, entonces se lo subo ahí a la carpeta. Listo, listo, gracias. Bueno, María Camargo tiene la mano levantada. Otra inquietud de cada uno de los algoritmos es que vamos a realizar la información en el Excel, ¿cierto? Es correcto, por eso es que es importante tener esa información recolectada, para que ahí, pues obviamente ahí vamos a tener toda la información recolectada y ahí vamos a sacar fórmulas y ahí vamos a sacar las operaciones para hacer los algoritmos. Listo. Entonces, vamos acá. Jennifer, Sí, pero yo tengo una pregunta, ¿qué metodología de estudio resulta más efectiva para poder desarrollar el aprendizaje profundo y crítico? O sea, memorizando contenidos, prácticas con ejercicios aplicados y analizar fuentes confiables, o sea, para poder realizar esta evidencia. o sea, la puntualidad de esta evidencia es llevarlos a la práctica, es llevarlos a la práctica. No tanto a la memorización, sino a la práctica. ¿Listo? Entonces, por eso es que no hay que consultar o no hay que memorizar la fórmula, sino lo que hay que hacer es practicar en la herramienta utilizando el lenguaje de programación. ¿Listo? Entonces, el método de práctica. Ok, listo. Muchas gracias, Instru. Listo. Bueno, muchachos, entonces, teniendo en cuenta esto, por aquí, espere, yo busco por aquí, bueno. Ya ustedes saben pues que obviamente para realizar los algoritmos pues deben de tener su ambiente instalado en su equipo, tanto pues el editor de código, en este caso yo voy a usar el Visual Code, ¿cierto? Y ahí mismo pues también vamos a utilizar, instalar, pues ya ustedes deben tener instalar el Python pues como para que podamos ejecutar los procesos. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un ejemplo muy rápidamente acá. Yo minimizo esta ventanita. La minimizo.
Y voy a crear acá, voy a crear una carpeta que se va a llamar ejemplo, ¿cierto? Listo. En esa carpetica pues no hay nada creado, ¿cierto? Vacía. Vámonos a traer acá, entonces voy a traerme el proyecto, que es la carpeta. ¿Dónde está? Proyecto, la arrastro y pues ya me va a aparecer acá en la consola, ¿listo? Pues en el explorador del Visual. Esto lo puedo cerrar. Y teniendo la carpeta ahí, pues vamos a hacer como un ejemplo. Venga a ver, un ejemplo. Bueno, vamos a hacer uno, pero pues la idea es que ustedes organicen, porque es que para que ustedes lo... Vamos a hacer uno de, bueno, llamémoslo 0,1 del cuadrado, ¿cierto? Vamos a hallar el área de un cuadrado. Punto PI. Entonces, muchachos, importante. Ustedes en sus computadores pues van también a crear su carpeta, ¿sí? Donde van a empezar, vamos a crear la carpeta, luego ustedes pueden coger esa carpeta, arrastrarla al editor de código y ya teniéndola acá en el explorador, ya teniéndola cargada en el Visual Code, pues entonces ahí empezamos a crear cada uno de los archivos. Importantes es, por ejemplo, en este caso, el 01. Recuerden que si este ejercicio lo van a hacer en grupo, deben de tomar una evidencia, un pantallazo, pegarlo en el mismo documento, ya sea en la parte de abajo, en la parte de arriba, en la introducción, donde sea, pero una evidencia donde diga que, o donde más bien no donde diga, sino donde se pueda observar que se reunieron, ya sea por videollamada, por una reunión por Meet, Zoom, Teams, bueno, por donde sea, o por un grupo de WhatsApp, bueno, por donde sea que se hayan reunido. También se pueden delegar, pues ya que son varios algoritmos, que cada uno se haga 2, 3 algoritmos para que pues así mismo puedan rendir. ¿Listo? Entonces, recuerden que el algoritmo, o sea, si lo haga cualquiera, pues ya luego lo pueden arrastrar a la carpeta y ya pues lo podemos ver acá. ¿Listo? Entonces, vamos a crear un algoritmo que diga que vamos a hacer el algoritmo de un cuadrado. Recuerden que yo les decía que vamos a hacer el algoritmo para calcular el área de un cuadrado. Entonces, hay aquí tenemos el símbolo de la almohadilla que nos sirve para hacer los comentarios dentro del código sin que se ejecuten cuando lo vayamos a ejecutar, valga la redundancia. Entonces dice que vamos a calcular el área de un cuadrado, ¿cierto? Para que lo tengamos claro. Listo. Entonces, ¿qué nos dice o cuál es la fórmula para calcular el área de un cuadrado? A ver. ¿Quién me dice ahí? Lado por lado. Lado por lado, ¿verdad? Entonces, teniendo ya nosotros esa información, espérenme, yo voy a hacer una cosita acá. Siendo las 7:45, pues voy a ponerlos acá un momento. Hasta el momento pues no tengo nadie en cola aún que me esté solicitando el ingreso. A todos les he ido dándole permisos de ingreso, así sea tarde que lleguen a la conferencia. ¿Listo? Bueno, entonces sigamos. ¿Qué pasó acá? Sigamos.
Ah, pues madre. Bueno, entonces vamos a seguir, vamos a calcular. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ese algoritmo? Muy sencillo. Entonces dice que el algoritmo es lado por lado, ¿cierto? Entonces, recuerden que Python tiene unas grandes ventajas y es que podemos crear variables para que guarde información cuando la necesitemos. En este caso, vamos a crear una variable que se llame cálculo, ¿cierto? Ese va a ser nuestra variable. ¿Qué se va a guardar en esa variable? Recuerden que también en la sintaxis de cada lenguaje de programación hay los tipos de datos. Los tipos de datos de cadena, los tipos de datos numéricos, los tipos de datos decimales, los booleanos, ¿cierto? Eso ustedes desde el pseudocódigo ya lo tienen claro, ¿sí? Los tipos de datos. Entonces, si yo no le coloco nada en el Python, él automáticamente me lo va a tomar como un tipo de dato cadena, ¿sí? Más sin embargo, en Python yo puedo colocarle un string, ¿cierto? Que es el tipo de dato cadena. Y para yo ingresarle información, voy a utilizar el atributo input, ¿listo? Que es la función que me permite ingresar información. Ojo con, yo les voy a hacer acá, y ojo como con la estructura, ¿no? Va primero el tipo de datos, luego va la función que en este caso va a ser el input, y dentro del input voy a generarle digamos que el contenido. Entonces en este caso yo le voy a agregar un texto, por eso lo coloqué como tipo de dato cadena. Quiere decir que lo que yo ingrese en ese input me se va a guardar en la variable cálculo. Entonces vamos a decir que que vas a calcular. ¿Qué vas a calcular? Instru, qué pena me interrumpo. Señora. No sé si usted está en este momento compartiendo pantalla, es que a mí no me aparece. ¿Algún otro no le aparece la pantalla, muchachos? No, es la compañera, pero a mí sí me aparece. Yo la estoy viendo bien. Entra y ingresa de nuevo, así Sí, funciona. de pronto se le cayó la llamada y queda ahí como congelado, entonces vuelve e ingresa nuevamente. Listo. Entonces, mientras la compañera hace esa función, sigamos acá nosotros. Entonces tenemos aquí, básicamente, él me va a hacer una pregunta, ¿sí? Y yo Instru, señora. se le va a acabar el tiempo, están 12 minutos. Sí, ya cuando sea por ahí 7, dependiendo cómo vaya, les creo otro link. ¿Listo? Muchísimas gracias. Listo, entonces vamos. Aquí yo estoy generando la pregunta. Listo. ¿Qué cálculo voy a hacer? Luego voy a crear las variables de nuestra fórmula. Entonces me dicen que, por ahí me decían que para calcular el área de un cuadrado, la fórmula es lado por lado, ¿cierto? Entonces vámonos con una variable que se llame lado 1, ¿cierto? Una variable que se llame lado 1 y como va a ser de tipo numérico, entonces va a ser int, ¿listo? Int es un número entero, para que lo tengan en cuenta, porque si ustedes colocan un número decimal, les va a sacar o les va a arrojar error, ¿listo? Vamos nuevamente a llamar el atributo, la función input, con el atributo, esto es lo que nos va a aparecer a nosotros para poder ingresar la información. Entonces vamos a decir, ingrese el valor 1, ¿cierto? El valor 1. 2 puntos y dejo un espacio para que el algoritmo no me quede mal cuando me lo pregunte, para que ese espacio se note cuando yo lo pregunte. Listo. Ahora vamos a crear otra variable que se va a llamar lado 2, ¿cierto? A esa variable también la voy a colocar un tipo de dato entero. Voy a llamar la función nuevamente input porque a todo le voy a solicitar información.
Y aquí le vamos a decir que ingrese el valor 2 puntos y vamos por acá. Entonces mire que aquí estamos haciendo ya un algoritmo. Recuerde que el algoritmo es una secuencia de pasos que me lleva a un resultado. ¿Listo? De acuerdo pues a los datos ingresados. Entonces ya sabemos qué es lo que vamos a calcular. Ya tenemos la variable que nos va a ingresar el dato del lado 1 y la variable que nos va a ingresar el dato del lado 2. Ahora, recuerden que la operación es lado por lado. Entonces tengo que hacer esa operación, esa multiplicación. Entonces vamos a hacer una variable que me guarde esa operación, esa multiplicación. Entonces vamos a llamarla resultado. ¿Sí? A ese resultado, esa variable, le voy a decir que la operación para sacar el área se llama lado, ¿cierto? Entonces recuerde, lado 1 por lado 2. Aunque yo pueda colocar acá también una variable que se llame área, ¿cierto? Que área es igual al lado 1 por lado 2. No importa el nombre que yo le ponga a esta variable, le puedo colocar Pepito, le puedo colocar María y no pasa nada. ¿Listo? Entonces la variable lo que hace es guardarnos la información, en este caso nos va a guardar el resultado de esa operación. Y luego va a haber una función que se llama print. Y esa función es como cuando en el pseudocódigo yo le coloco escribir. Y los inputs es como si le colocara leer. ¿Listo? Entonces, print. Entonces, ¿qué le digo que me muestre? Le va a decir que me muestre la información que coloqué en la variable, cálculo. ¿Sí? Esto es una orden que le estoy dando a esa línea, ¿cierto? También puedo darle en la misma línea varias órdenes a la ejecución. Entonces dice, muéstreme lo que está en esa variable adicional, para que no me quede como tan pelado. Voy a decir que ¿qué vas a calcular? Entonces yo voy a colocar cualquier cosa. Entonces voy a decir que el cálculo del cuadro es, dejo un espacio para que no me quede pegado, ¿sí? Para que no me quede pegado de la información que salga en la variable cálculo es, y dejo dos puntos y un espacio para darle otra orden. ¿Cuál es la otra orden? Vuelvo y la separo con coma. Cada vez que le voy a dar una orden lo separo con coma y le digo que me muestre el área, o sea el resultado que está el lado por el lado. ¿Listo? Este, muchachos, básicamente sería el algoritmo para calcular el área de un cuadrado. ¿Cómo sé si esto funciona o no funciona? Por aquí tenemos un ejecutor. Lo ejecuto, ¿cierto? Él aquí pues ya me va a mostrar, y el primero que va a mostrar pues que vas a calcular. Recuerde que me está mostrando esta línea. Entonces, ¿qué voy a calcular? El área de un cuadrado. Listo. Enter. Bueno, entonces ingrese el valor 1. Vamos a decirle que es 4. ¿Sí? Recuerden que que estamos hablando de un cuadrado, ¿no? Entonces ingrese el valor 1, 4. Ingrese el valor 2. Pues si es un cuadrado, deben de tener los mismos valores, ¿cierto? 4. Y le doy Enter. Y él ya automáticamente me dice que el área de un cuadrado es 16. ¿De dónde me sacó el área de un cuadrado? El área de un cuadrado me lo sacó de la variable cálculo. Recuerde que aquí me preguntan ¿qué vas a calcular? Y yo escribí el área de un cuadrado. Como yo le dije que me mostrara la información de esa variable, pues básicamente él me mostró la información de esa variable. Luego le dije que dentro de esta variable, en la mitad de esta variable y esta variable,
entre comillas, todo lo que aparezca entre comillas es texto. Que me colocara el texto es 2 puntos. Básicamente me colocó el texto es 2 puntos. Y aquí le dije que me mostrara lo que había, el resultado de la operación lado por lado, ¿cierto? Que se guardó en la variable área. Entonces le dije que me mostrara lo que había guardado en la variable área y básicamente pues la operación me mostró el resultado que era 16. Entonces esta línea que ya es el resultado de este algoritmo, ¿cierto? Esta línea pues es la línea que estamos viendo en la parte de abajo. Muchachos, hasta ahí tienen dudas respecto a los algoritmos. Entonces, ¿qué hago yo ahí? Ah, bueno, listo, ya hice ese algoritmo, ya hice el algoritmo para calcular el área de un cuadrado. Entonces, le tomo pantallazo a esto completo, donde yo pueda ver esto, donde pueda ver el algoritmo y donde pueda ver que se ejecutó con éxito. ¿Listo? Le tomo pantallazo a esto y lo pego en el Word. Obviamente, primero estamos haciéndolo en el Word, lo pego ahí en el Word. ¿Listo? Eso básicamente es lo que necesitamos para hacer los algoritmos de los ejercicios, ¿sí? Digamos que no necesitamos, mire, por ejemplo, vamos a hacer, espérame, yo genero un link y hago un ejercicio más para que ustedes también vean que esto es la práctica. Espérenme. Muchachos, les encargo que porfa nos pasemos a esta sala lo más rápido posible para pues no extender tanto la sesión. ¿Listo? Listo, mientras llegan los compañeros, yo tengo una inquietud. Señora. Hola. Sí, dime. Cuando hacemos el segundo ejercicio, que dejamos este ahí pues como primero y retrocedo, pues ya el resultado como tal no me aparece, ¿cierto? Eso se elimina automáticamente. ¿Cuál este? O sea, este está ok, pero cuando hagamos el segundo ejercicio, que yo retroceda, por ejemplo, a este, ya no me aparece pues como tal ese resultado de abajo. No. Sino que otra vez podría pues como volver a presionar allá el botoncito. Sí, porque se debe ejecutar. Eso es normal. Sí, es normal porque se debe ejecutar aunque obviamente, porque como esta es la consola del Visual, pues cada vez que usted esté ejecutando, pues él debe utilizar la consola.
Ah, ok, yo creí que de pronto había una técnica pues como para que quedara ya el ejercicio de abajo guardado como tal. Ah, bueno, listo, gracias. Listo, ¿será que ya todos pasaron? Ya no supe cuál sala, ahorita cierro la que no es. Ah, bueno, ya me falta. Listo. José, Muy buenas noches, doctor. Disculpe, una preguntita. Yo puedo utilizar de casualidad un editor de código diferente. sí, claro. O sea, yo pues en este caso estoy haciendo el ejemplo en el Visual, pero pues pueden trabajar incluso el Python, hay herramientas que que pueden trabajarlo en línea, ¿sí? Pero pues la idea es que se vayan familiarizando con su editor de código para que pues cuando sigan haciendo pues todos estos ejercicios, pues ya ustedes sepan hacerlos. Ah, ok, muchas gracias. ¿Listo? Visual Code, sí, sí, este es el que estoy utilizando, este editor de código. ¿Alguien tiene la mano levantada, Eric? O venga, yo miro quién más. Sí, sí, señor. Esto yo tengo es una pregunta de cómo fue que sacó el resultado de abajo, por lo que pues ya lo que debí ejecutar y eso pues me aparecían eran otras cosas, pero pues igual lo tengo tal cual como lo tiene usted ahí. ¿Cómo así, Eric? ¿Este resultado? Sí, sí, señor, ese. Bueno, básicamente lo que les venía explicando. Aquí como tal creamos unas variables, ¿verdad? Y cada variable pues me recolectaba una información. Ahí pues cuando yo ejecuto el código, vamos a limpiar este terminal para que no quede más. Entonces vean que cuando yo ejecuto el código, ¿cierto? Cuando yo ejecuto el algoritmo, ay, que es que están todavía llegando por acá y cuando yo ejecuto el algoritmo, él empieza pues por la primera línea que dice que qué vas a calcular. Yo simplemente le dije que el área de un cuadrado, ¿sí? Ya teniendo en cuenta eso, pues le di enter y él ya me está diciendo que ingrese el valor 1. El valor 1 es que como tenemos una fórmula que para hallar el área de un cuadrado es lado por lado, entonces estamos hablando de un lado del lado 1. Entonces ahí yo lo que hice, vamos a hacerlo con la misma información para que no, yo le ingresé el 4, ¿sí? Luego me pide la información del lado 2. Entonces, como es un cuadrado, pues obviamente tiene que ser las mismas unidades. Entonces, 4, 4, ya teniendo esa información, él ya aquí viene a hacer la operación. Una pregunta. Sí, claro, toda está en la grabación. Entonces ya teniendo en cuenta el ingreso del valor 2, él ya va a hacer la operación que es esta. Él me va a calcular, me va a hacer la operación de lado por lado y me lo va a guardar en la variable área, que básicamente es lo que estamos sacando. Entonces cuando yo le doy enter acá, básicamente él hace esta operación, no me la muestra porque no le dije que me la mostrara, acá en esta línea, pero aquí ya me la muestra. En esta última línea, con la función print, yo le estoy diciendo que me muestre lo que hay en la variable cálculo, que en este caso fue lo que ingresé acá, esta información, aquí está el área de un cuadrado, esta es la variable cálculo. Le dije que entre comillas me mostrara este texto, que es lo que me está mostrando acá, y le dije también que me mostrara la información que había en la variable área. ¿Qué había en la variable área? El resultado de esta operación. En este caso me la está mostrando acá. Desde ahí fue donde salió toda esta información. ¿Listo? ¿Sí quedó más claro? Ah, sí, sí, señor. Listo. Bueno, pues entonces vamos a
Bueno, hay una pregunta, no. Ah, ok, esta para LAN GM, que me dice que seguramente me dice que si este nombre cambia. No, cuando yo les digo acá, ¿qué vas a calcular? La idea es jugar con las variables, ¿sí? Yo podría colocar el texto que de una vez me apareciera como un print. Voy a calcular tal cosa, pero la idea es ir guardando información en las variables. Entonces, cada vez que yo voy a hacer un algoritmo, pues voy a hacerlo voy a escribir pues cuál algoritmo vamos a hacer. Vamos a hacer otro ejercicio ahí rápidamente, como para no extender tanto esto. La idea es lo que les digo, es practicar en el ambiente, ¿listo? Entonces, vamos a hacer otro algoritmo, vamos a decir, venga a ver, vamos a decir que, por ejemplo, vamos a hallar o vamos a calcular lo que cubica la carrocería de una camioneta. ¿Listo? Vamos a hallar eso, lo que cubica, entonces vamos a calcular lo que cubica la carrocería de una camioneta. ¿Listo? Entonces, ¿cómo haríamos eso? Entonces, básicamente, yo voy a hacer aquí donde dice, hay una hojita, mire, dentro de la misma carpeta que creé, hay una hojita con un más, ahí le doy clic, genero otro archivo, me colaboran con el micrófono, por favor. Una sorpresa que le tenían. Bueno, listo, entonces básicamente, entonces acá voy a generar otro archivo, lo voy a llamar 02 y vamos a decir voy a llamarlo así, punto pi, listo, que es el archivo que voy a hacer. Entonces, teniendo en cuenta eso, le doy enter y él ya me genera un archivo nuevo, listo. Aquí vamos a empezar, vamos a rápidamente, lo que vamos a hacer, vamos a colocar un comentario, ¿cierto? Vamos a colocar un comentario y le vamos a decir que vamos a crear un algoritmo para calcular el metro cúbico, ¿sí? Porque pues obviamente ahí nos va a dar resultado es en metros cúbicos. Entonces nos dice, a esa carrocería le caben tantos metros cúbicos. Listo. Entonces vamos a hacer. Entonces, teniendo en cuenta que para yo calcular el metro cúbico tengo que multiplicar la altura por la anchura por el alto, ¿sí? Para poder calcular el metro cúbico. Entonces vamos a trabajar. Esto lo va a hacer un poquito más sin tanta pregunta. Vamos a hacerlo de una vez. Entonces necesito tres variables principales. ¿Cuáles variables son? Necesito el valor 1, variable el valor 1, ¿sí? Porque recuerde que es el alto, el ancho y el largo. Entonces, valor 1, que va a ser un número, un int, ¿sí? Va a ser un valor entero. Me va a pedir la información, un input, ¿sí? ¿Y qué me va a pedir? Va a decir, entonces va a decir, ingrese el largo, ¿cierto? Ingrese el largo, ya sabemos que el largo pues es el largo de la carrocería, ¿listo? Valor 2, bueno, para que esto no se nos vuelva tan, puedo hacerle acá control C, control B, control B y simplemente vamos a cambiar los valores o la variable, el nombre de la variable. Entonces valor 1, valor 2, valor 3 y aquí ya no va a ser ingrese el largo, sino ingrese el ancho y aquí va a ser ingrese el alto. Listo. Teniendo en cuenta esto, ¿cierto? Entonces hay que hacer una operación, ¿sí?
que hacer una operación, que es la multiplicación del largo por el ancho por el alto. Pero aquí hay algo importante. Le voy a cambiar este tipo de dato porque hay carrocerías o hay tamaños que no me da un valor fijo, o sea, entero, no 2 metros, 3 metros, 4 metros, sino valores en decimales. Entonces vamos a utilizar el float, ¿sí? Que es para números decimales. ¿Qué pasa si yo genero o si yo cuando se ejecute en esta línea le coloco un número, si está en int, le coloco un número decimal, pues me va a arrojar un error? ¿Listo? Entonces, como ya tengo las tres variables con los tres datos, entonces ahora voy a decirle que el resultado, ¿sí? Ahora decirle que me haga la operación y me la guarde en la variable resultado. ¿Sí? ¿Qué me va a guardar? ¿Cuál operación? Pues valor 1 por valor 2 por valor 3. Básicamente le digo, hágame esta operación y me la va a guardar en la variable resultado. Listo. Ahora le voy a decir que me muestre. ¿Cómo le digo que me muestre? ¿Con un qué? ¿Con el print? Con un print, correcto. Entonces, con el print, básicamente le voy a decir, muéstreme. Voy a decirle, pongámosle acá, le voy a dar aquí una orden a ese print. Muéstreme este texto que diga la cantidad de metros cúbicos es 2 puntos, ¿cierto? Pero aquí tiene que darle otra orden. Lo separo. Cada vez que le voy a dar una orden, una coma, ¿listo? Y aquí le voy a decir que la cantidad de metros cúbicos es el resultado de la operación de la multiplicación valor 1, valor 2 y valor 3 que está guardado en la variable resultado, ¿cierto? Y también le voy a decir, bueno, también para que no Jessica, vamos con la pregunta una vez para que no se nos alargue la... Profe, es que creo que hay personas esperando que les des acceso, a ver si nos ayudas, por favor. Jessica, mira, en este momento, venga, miramos, en este momento no tengo ninguna persona pendiente por acceso, vea. ¿Listo? Escribieron en el grupo, espérame, ya miramos. De pronto si alguien tiene acceso a este link, de pronto tienen el link anterior y pues obviamente ese no van a servir. Pero si compartirles, dile que ingresen que no tengo ninguno. ¿Listo? Bueno, sigamos. Si yo estoy muy pendiente de eso, la verdad. Bueno, entonces tenemos la cantidad de metros cúbicos es, ¿sí? Aquí le estoy diciendo cuál es, acá me arroja la cantidad y para que no me quede solo como el valor 10, 15, 20, pues entonces le voy a decir que me ponga el texto, metro cúbico, como para que si me sale un valor 20, me coloque al ladito 20 metros cúbicos. ¿Listo? Entonces vea que hay algo particular. Si ve que aquí, entre comillas, no le pongo ningún espacio, es para que cuando me aparezca el número, ese M3 me aparezca pegado del número. Si yo le coloco un espacio acá, él me va a aparecer, él me va a tomar ese espacio. El espacio que quede entre la comilla y el texto, él me lo va a tomar. ¿Listo? Bueno, hasta ahí ya él me muestra el resultado, ¿cierto? Ya me va a decir qué resultado es, ¿sí? Entonces vamos a mirar, vamos a ejecutar. Limpiemos esto. Espero que por aquí ya llegaron los compañeros. Listo, entonces hasta aquí ya tenemos
Entonces vamos a ejecutar y nos dice, cuando aparezca esto así, le damos otra vez borrar, mire, para que no nos quede tanto residuo. Entonces ingrese el largo, ¿sí? Ingrese el largo. Entonces vamos a decir que la carrocería mide 6 metros. Recuerde que tenemos un tipo de dato int, entonces debe ser un valor entero. ¿Listo? Ahora dice ingrese el ancho. Entonces yo puedo decir que la camioneta o la carrocería mide 2 metros con 45 centímetros. 2.45, un decimal, porque le dije que iba a utilizar un float. Si yo le coloco un entero, me va a funcionar. La ventaja de un float a un int es que si yo coloco un entero en el float, funciona. Pero si yo coloco un decimal en el int, no funciona. O saca error. ¿Listo? Entonces, 45. 2.45. Y el alto, vamos a decir que esta carrocería mide 2.50 de alto. ¿Listo? Ahora le doy Enter. Y aquí ya me arroja el resultado. Mire, el resultado es, ¿cierto? Entonces, la cantidad, recuerden que aquí él me está mostrando, mire, la cantidad de metros cúbicos es, 2 puntos, 36.75 centímetros metros cúbicos. ¿Listo? ¿Sí ve? ¿Sí ve como yo hago el algoritmo? Obviamente este algoritmo, pues, bueno, sería haberle puesto cuál es, qué voy a calcular, ¿sí? Cositas así para que vaya quedando como más específico. Alexander. Buenas noches, Istro, una pregunta, ¿y por qué la variable de resultado no se declara? Porque Python tiene una de las ventajas y es que yo puedo utilizar la variable en cualquier momento, sin necesidad de declararla. Ah, ok, Sí, esa muchas gracias. es una de las, digamos, de las ventajas de Python, y es que no es como otros lenguajes donde tengo que declararlas y tengo que darle, por lo menos en otros lenguajes tengo que darle un valor, ¿sí? Aquí, por ejemplo, yo puedo usarla, puedo darle un valor, puedo colocar una variable en cualquier momento. Cuando la necesite, la puedo colocar. ¿Listo? Listo, bueno, Alexander. Entonces vamos con... Muchas gracias. Listo. Entonces vea que básicamente, pues acá ya me arrojó el sentido. Vamos a hacerle acá una cosita, como ya para cerrar los ejercicios. Y por ejemplo, si yo necesito, ahí calculamos lo que cubica una carrocería. Entonces, bueno, la carrocería en este caso me cubica, es que mi pantalla se vuelve 36.75 cúbicos. Pero entonces, yo necesito una carrocería o un carro para llevar bueno, no sé, cualquier cosa. Necesito llevar una carga, pero esa carga mide 40 cúbicos, ¿sí? Entonces también existen unas condicionales, ¿sí? Y es que yo le puedo agregar, por ejemplo, una condicional. Entonces vamos a decirle que sí, entonces en este caso una condicional sí es if, ¿cierto? Si el resultado quiere decir que la cantidad de los metros cúbicos, recuerden que estamos hablando de la variable. Si el resultado es la variable que me está guardando la multiplicación de todos los lados, ¿listo? Entonces, si el resultado, digamos, es menor, ¿sí? Es menor a 40 cúbicos, porque pues siempre voy a necesitar un carro que mida 40 cúbicos. Entonces, aquí se declara el entonces con 2 puntos. Entonces, dice, si
el resultado, quiere decir que acá va a aparecer un número, ¿cierto? X números. Entonces, si este número es menor a 40 cúbicos, entonces debe decirme, ¿sí? Entonces el algoritmo debe decirme que el carro no cumple con el tamaño, ¿cierto? Listo, eso es así. Entonces vamos a probar si es así. 36, 76, listo, borrar. Vamos a volver a ejecutarlo. No me gusta borrar para que me quede de una acá, listo. Entonces largo. Teníamos que, ¿quién me recuerda? El largo era ¿cuántos metros? 6. Coloquémosle 6, 6, listo, 6. El ancho. 2.45. 2.45. Y el alto. 2.50. 2.50. Entonces vamos a darle enter. Y acá me dice que la cantidad de metros cúbicos es 36.75 metros cúbicos. Quiere decir que es un valor menos al que yo necesito y automáticamente el algoritmo me dice que el carro no cumple con el tamaño. ¿Listo? Eso es una condicional. Si se cumple esta condicional, él debe ejecutarme esta respuesta. Ahora hagamos el ejemplo. Si no se cumpliera, ¿qué pasa? ¿Sí? Si no se cumpliera esa condicional. Entonces, largo 6 metros, ancho 3 metros y de alto 3 metros. Entonces, mire lo que pasa. Dice que la cantidad de metros cúbicos son 54 metros cúbicos. Quiere decir que si cumple. Por esta razón, como esta condición no se cumple, pues él no me va a mostrar ninguna respuesta. ¿Sí? Ahora bien, si yo necesito decirle, bueno, y si no se cumple, ¿qué? ¿Sí? Entonces también puedo decirle que si no, que en este caso es el if, ¿cierto? Si no, si el resultado es mayor, si el resultado es mayor a 39 metros cúbicos, entonces que me muestre que el carro sí cumple con el tamaño. Listo. Entonces, vamos a ejecutarlo nuevamente. Vamos a ejecutar. Vemos. Largo. Entonces, díganme ustedes. A ver, díganme ustedes los tamaños y con esto cerramos. Para que si se cumple, se tiene que cumplir alguna de las dos, sí o sí. Se tienen que cumplir algunas de las dos. Profe, 7. 7 de largo. De ancho. 3,5. 3.5. 350, porque estamos hablando de centímetros. Y de alto. 4.50. 4.50. Listo. Entonces, ahí que debería aparecer, a ver, ustedes, de acuerdo a la lógica del algoritmo, de acuerdo a la lógica de este algoritmo. Sí se cumple. ¿Se cumple cuál? ¿La primera o la segunda? La segunda, el carro sí cumple con el tamaño. El carro, venga, que por acá tengo el volumen. No le entiendo a Mario Bachuli. Bueno, entonces vamos a darle enter.
y dice que la cantidad de metros cúbicos que tiene ese carro, eso ya es como una mula, 110.25 metros cúbicos. Y pues obviamente se cumple la condición, la segunda condición que dice que el carro sí cumple con el tamaño. Entonces, muchachos, vean, básicamente eso es lo que nosotros tenemos que hacer con los algoritmos de calcular el área, calcular el volumen, calcular pues el volumen de los irregulares, ¿sí? Mire que yo le estoy, pues esto es como, esto se llama lógica, muchachos. Entonces aquí yo puedo empezar a jugar con las cosas. Puede que me saque error. Ah, bueno, listo, no funciona así, entonces lo voy a hacer de otra manera, porque es que la programación se trata de eso, de la lógica de cada uno. No quiere decir que se tiene que programar así o no sirve, no, la lógica la tiene cada uno. Entonces, muchachos, preguntas, inquietudes hasta el momento. ¿Es claro lo que tienen que hacer? Cómo se hacen los algoritmos, vea que es muy sencillo, acá estamos viendo, en Python estamos viendo básicamente, la idea es que practiquen cómo se crean las variables, cómo funcionan las variables, los tipos de datos, cómo yo muestro la información de una variable, la lógica del algoritmo, cómo yo puedo de acuerdo a unos datos puedo hacer un algoritmo que me arroje el resultado, ¿sí? Entonces vea que yo puedo hacer este algoritmo más largo si quiero, lo puedo hacer más detallado, ¿sí? Entonces, preguntas, dudas, inquietudes hasta acá, muchachos. Profe, no, todo perfecto. Listo, muchachos. ¿Alguien más de pronto tiene alguna? Sí, Mario, ese es el volumen, sí, señor. Steven. Profe, buenas noches. Tengo una pregunta. Bueno, se hacen todos los algoritmos de todas las figuras que nosotros hayamos consultado. ¿Esos algoritmos se suben a evidencia en formato PI o los pantallazos del algoritmo? Los pantallazos, Steven. Por eso es importante que cuando vayan cuando estén pegando los pantallazos, pues deben documentarlos, o sea, deben de tener su respectivo título, llamémoslo así, ¿cierto? Deben de documentarlo y pegar el pantallazo. Y el pantallazo va con con la terminal que se ve ahí el resultado. Sí, claro, es correcto. Entonces, básicamente, pues digamos que yo voy a utilizar una herramienta recortes, ¿sí? Entonces, básicamente, tomo esto, ¿sí? Esto, saco el recorte, ¿sí? Ya ustedes saben que pues que yo le doy control C, voy a Word, le doy control B y ahí mismo pues puedo agrandarlo, enchiquitarlo, ya puedo jugar con él. Listo, profe, muchas gracias. Listo, muchachos, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Recuerden pues que la idea es que podamos a practicar los algoritmos que se van a hacer, es los que les propongo, los que les propuse en la presentación. Ahorita al Drive que les compartí, el link que les compartí, esa carpeta, le voy a subir esta presentación en PDF para que por favor ahí la descarguen y puedan ver cuáles son los ejercicios que se pueden ver. De todas maneras, en la grabación queda, ¿listo? Listo, hasta luego, que tengan una feliz noche. Bueno, muchachos, que tengan una feliz noche. Feliz noche, instructor. Muchas gracias. Feliz noche, instructor. Bueno, muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Profe, no se me olvide el drive. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, Profe, feliz noche, muchísimas gracias. Todo muy chévere. Descansen.
Profe, no se le olvide el drive, por favor. No, ya lo voy a hacer. Termino con ustedes y una vez lo hago. Listo, por favor, para que les ayuden en los grupos de cada uno, compartir ese link del drive para que los otros compañeros que no vinieron lo puedan acceder. Feliz noche, Sara. Tatiana, feliz noche.